Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en este video voy a poner un ejercicio demostrativo de cómo programar la tabla periódica de una manera muy básica para que ustedes puedan ir entendiendo la estructura que deben manejar para este caso. Mi nombre es Ángel José Ortiz Loyo y vamos a comenzar primero con la metodología que vamos a utilizar. El primer punto es identificar las estructuras que se van a utilizar, cómo vamos a poder almacenar la información de la tabla periódica. El siguiente punto va a ser cómo asignar esos valores. Y por último, vamos a definir cuáles son los métodos que se van a utilizar. Los métodos corresponden a cuáles son las acciones que se van a hacer dentro de este programa. Bueno, para comenzar con ello, ya está un poco por demás explicar a ustedes lo de la tabla periódica, pero sin embargo quiero que quede claro. Los métodos, los elementos de la tabla periódica tienen diferentes datos, como podemos ver aquí. Nos dice que tiene su masa atómica, su energía de ionización, su símbolo, un nombre, configuración electrónica, número atómico, electronegatividad y el estado de oxidación. Cada uno de estos pueden almacenarse en una estructura para poder ir accesando a ellos con esa información. Para este ejemplo voy a empezar únicamente con el grupo 1, desde el hidrógeno hasta el rubidio. Voy a ir almacenando esos datos para que vean cómo se va a programar, y voy a comenzar únicamente con su nombre, su símbolo y lo que es su masa atómica. Bien, para comenzar es identificación de la estructura. La estructura que vamos a programar o para programar la tabla periódica serán los arreglos. ¿Qué es un arreglo? Bueno, un arreglo es una estructura que permite almacenar los datos en posiciones contiguas que pueden ser accesadas por medio de un valor índice. ¿Sí? Como podemos ver aquí en este ejemplo, yo tengo el elemento, que es el nombre de la estructura, y voy a tener en la posición 0 el hidrógeno, en la posición 1 el litio, en la posición 2 sodio, posición 3 potasio y en la posición 4 rubidio. Eso implica que tengo 5 elementos de la posición 0 a la posición 4. ¿Cómo podemos asignarle? En el segundo punto sería cómo poder asignarle estos datos. Bueno, hay dos maneras, la forma implícita y la forma explícita. La forma implícita se define de la siguiente manera: se le pone el tipo de dato al que corresponde la estructura, se le va a poner entre esos corchetes el nombre de la estructura que quiero manejar, signo de igual, y se abren dos llaves y adentro de ella se ponen por separados con comas los elementos que queremos almacenar. En este caso son textos o son cadenas de caracteres, por lo tanto se ponen entrecomillados. Observen aquí, hidrógeno entrecomillado, coma, litio entrecomillado, coma, y así sucesivamente. La manera explícita se hace de la siguiente forma: se debe de poner el tipo de dato que se defina como un arreglo, el nombre de la estructura, signo de igual, new, el tipo de dato, y hay que especificarle explícitamente cuántos elementos vas a definir. En este ejemplo pongo 5. Entonces después, para asignar los valores, tendría que poner el nombre de la estructura, entre corchetes la posición 0, igual, y el primer valor, ¿no? La primera cadena de caracteres, que en este caso es hidrógeno. Un punto y coma, y luego otra vez el nombre de la estructura, entre corchetes la posición 1, igual, y el nombre del siguiente elemento. Y así sucesivamente los que sean necesarios. ¿Cuál de estos dos métodos de asignación vamos a ocupar? Vamos a utilizar la forma implícita, porque vamos a ir agregando cada uno de estos datos separados por comas. Se le conoce como implícita porque ya el mismo software o el mismo Java interpreta que este elemento forma parte de la posición 0, sin necesidad de estarlo especificando como en esta sección. ¿Sí? Se maneja de esta manera. Perfecto, entonces esta va a ser la forma en que vamos a definirlo. Siguiente punto, el número 3, sería definición de métodos. Los métodos son las acciones que se realizan con el objeto. En este caso nuestro objeto va a ser la tabla periódica. Para nuestro ejemplo se contempla lo que es un listado, las búsquedas y consultas de datos. Bueno, entonces voy a utilizar el método listar datos, que es el que mostrará todos los elementos definidos. Solicitar datos, que va a solicitar al usuario el símbolo del elemento que desea buscar, y consultar datos, que es el que va a localizar el dato a buscar y visualizará
en pantalla, ¿no? Y lo va a visualizar en pantalla. Entonces van a hacer estos 3 métodos para empezar. Pueden haber más, pero vamos a comenzar con estos 3. Perfecto, entonces vamos a iniciar con nuestra codificación. Vamos a ir a nuestro programa de Jenny, que lo tengo aquí. Y el primer punto que tengo que hacer es definir mi programa. Entonces yo voy a hacer que es public class. Se va a llamar tabla periódica. Voy a abrir corchetes, ¿no? Esto lo puedo definir de esta manera. O bien, lo que yo les recomendaría sería que fueran aquí donde dice nuevo y le den main Java. Entonces main Java ya me permite crear automáticamente mi código, ¿no? Entonces yo aquí le voy a decir que lo quiero poner el nombre, que va a ser tabla periódica. Tabla periódica. Debemos de guardarlo también con ese mismo nombre. Tabla periódica. Es muy importante que el nombre de la clase sea el mismo que el del archivo, que se llama Java, ¿no? Tabla.java. Es importante que sea así se llame, ¿sí? Ok, tabla periódica, ya está. Entonces ahora un momento de guardarlo, ya me pone aquí tabla periódica. Le voy a poner que en esta parte sea el programa, ¿sí? Todo esto que está aquí lo puedo eliminar para poner los otros datos. El siguiente va a ser autor. En este caso va a poner nombre de ustedes. Yo voy a ponerlo así, mi correo electrónico. De ahí seguiría la fecha en la que se está haciendo el ejercicio. En este caso es noviembre, 24 de noviembre. Y una descripción. Esta es muy breve, ¿no? Voy a poner nada más programando la tabla periódica. Ok. Muy bien, una vez elaborado esto, yo les voy a recomendar que ya pongamos, importemos la librería java.util.scanner, porque la vamos a ocupar para la lectura de datos. Y vamos a comenzar con nuestros métodos. El método por default que debe de estar es mi constructor. Entonces mi constructor se define de la siguiente manera. El acceso público se llama como mi clase, que es tabla periódica. Ese es mi constructor. Aquí le voy a poner constructor para que lo identifiquemos. Ok. Habíamos platicado que los métodos, se van a definir 3 métodos de acceso público tipo void. El primero se va a llamar listar datos, que es el que se va a encargar de mostrar todos los elementos de la tabla periódica. El otro va a ser de acceso público tipo void, va a ser solicitar datos. Si observan son verbos en infinitivo, que es listar, consultar, solicitar, eliminar, ¿no? Entonces aquí lo vamos a ir poniendo así. Public void sería consultar datos. Ok, bien. Esos son los 3 métodos que estamos definiendo. Ok, siguiente paso es ¿cómo voy a definir las estructuras? Entonces, ustedes ya hablando de la tabla periódica, lo primero que va a hacer es crear la estructura elemento, que va a ser un string, de tipo string, va a ser un arreglo, le voy a llamar elemento, y le voy a decir de manera implícita, ¿sí? que me agregue los datos, que habíamos dicho que van a ser separados por coma. El primero es el hidrógeno, ¿sí? Coma. Siguiente va a ser el litio. El siguiente va a ser el sodio. El siguiente va a ser el potasio. Observen que lo pongo entre comillados porque es una cadena de caracteres. El último que voy a definir aquí va a ser rubidio. Ahí está la estructura que ya tiene los 5 elementos. Aparte de tipo string, también voy a querer
un arreglo que se llame símbolo. Y el símbolo va a corresponder a cada uno de ellos en la posición que está establecido. Por ejemplo, el hidrógeno es H, su símbolo. El litio es Li. El sodio es Na. El potasio es K. Y el rubidio es Rb. Ese es el símbolo de cada uno de ellos. Van en cada posición. Recuerden, la posición 0, la posición 1, etcétera, la va asignando de manera implícita. El otro valor que quiero es la masa atómica. Como son numéricos, yo le voy a poner de tipo doble y le voy a poner masa atómica. Y le voy a decir que asigne los siguientes elementos. El valor del hidrógeno es de 1.00794, el de litio es 6.941. Estos elementos lo obtuve de la tabla periódica, ¿sí? Del siguiente, el sodio es 22.98976. El otro es el de 39.0983. Y en el caso del rubidio es 85.4678. Muy bien. Bueno, estos son los datos que corresponden a cada uno de ellos. Perfecto. Entonces, así es como definí, como observan ustedes, 3 arreglos para cada uno de estos elementos. Ok, entonces para poder ejecutar estos datos o estos métodos, tengo que crear una instancia, es decir, tengo que definir un objeto. Para definirlo lo hago dentro de main, el método main. Entonces aquí voy a poner mi clase se llama tabla periódica. Mi objeto va a ser tabla, así lo voy a llamar, new tabla periódica. Y esto hace que cuando se crea esta instancia o esta clase, lo que va a hacer es mandar a llamar al constructor. ¿Sí? Cuando se crea la instancia de esta clase, se va a llamar el constructor. Y lo primero que quiero que haga es listarme los datos que tengo definidos. Entonces le voy a decir, ¿sabes qué? Listar datos. Manda a llamar este método para iniciar nuestro ejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer listar datos? Bueno, solamente va a presentar información al usuario. Pero hay que decirle al usuario en qué lugar está, qué es lo que está haciéndose. Entonces voy a utilizar un system.out.println y aquí le voy a poner un mensaje al usuario, que esto lo voy a copiar. Vamos a ponerle un mensaje al usuario que diga en qué lugar estamos. Le vamos a poner listado de elementos, por ejemplo. Un salto de línea. Y entonces el listado lo que corresponde es que va a ir consultando uno por uno de los elementos que se definieron y los va a ir presentando en pantalla. Para esto podemos utilizar cualquiera de las 3 estructuras cíclicas, que ya sea un for, un while o un do. Pero en este ejemplo voy a manejarlo con un for, ¿sí? Entonces le vamos a poner for, abrimos las llavecitas. Y adentro del for le vamos a declarar una variable de tipo llamada i, de tipo entero. Le vamos a decir que empiece en la posición 0, porque recuerden que los arreglos comienzan en la posición 0. Y le vamos a decir que mientras el valor de i sea menor de 5, ¿sí? Entonces i va a estar incrementándose. Adentro del ciclo vamos a presentar la información. Vamos a mandar a imprimir. Voy a poner un texto llamado elemento, que diga elemento, 2 puntos. Voy a concatenar la estructura, que también se llama elemento, pero le voy a poner que muestre lo que está en la posición i. De ahí voy a pedirle al usuario también que, a la máquina, perdón, que presente al usuario símbolo. Símbolo. Voy a concatenar la estructura símbolo. Le voy a ponerla en la posición i. Y el último dato que quiero que muestre sería la masa atómica. Masa atómica, voy a poner aquí, la estructura es masa atómica también. Entonces aquí le voy a poner en la posición I. Pero en esta última línea le voy a agregar
un salto de línea, porque cuando finaliza en el tercer dato, deje un renglón en blanco para presentar el siguiente elemento. Entonces de esta manera ya lo tenemos listo. Así de sencillo es como se puede hacer el recorrido. Lo vamos a compilar. Aquí pulsamos compilación. Aquí nos dice que la compilación está completada con éxito. Y le damos ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que se va a visualizar? Bueno, voy a ponerlo aquí. Lo que se va a visualizar es que va a generar listado de elementos, que es este texto que aparece aquí. Y nos va a recorrer desde la posición 0 hasta la posición 4. Y me va a mostrar hidrógeno, litio, sodio, potasio y rubidio. ¿Sí? Entonces así es como me va a mostrar los elementos con sus diferentes datos. Muy bien. Ok, bueno, entonces, pero el listado, si metemos más de 100 elementos, nos va a mostrar los 100 elementos. Entonces yo quiero a lo mejor que el usuario tenga la posibilidad de buscar un elemento en específico. Entonces le podemos pedir que solicite los datos. Aquí en solicitar datos vamos a declarar entonces una variable que le diga al usuario que ahí introduzca él el símbolo del objeto a buscar. Entonces le voy a poner de tipo string. Acuérdense que string es con mayúscula. De tipo string voy a declarar algo que se llama sim, nada más así abreviado, sim de símbolo. Y voy a poner también de tipo scanner, y aquí voy a declarar la variable teclado, que va a ser new scanner, y entre paréntesis system.in. Esto es para poder leer el dato, ¿no? Con esto vamos a hacerlo. Entonces, de igual forma, tengo que decirle al usuario en qué lugar está. Aquí le voy a decir que es consultando. Estoy consultando datos. O consultando elementos. Le voy a poner así. Consultando elementos. Para que sea más claro. Y entonces le voy a decir al usuario que ingrese el código o el símbolo. Ingrese símbolo. Y entonces voy a quitar aquí el LN para que sea en la misma línea cuando sea la lectura. Y ahora le voy a poner la variable que declaré. La variable que declaré es simp. Así estás puesto aquí. Le pongo simp igual teclado punto next line, porque va a ser una entrada de texto. Y con eso va a hacer que el usuario pueda teclear el dato. Y una vez hecho, ahora es que consulte el elemento que él pide. Entonces le voy a decir, mandas a llamar el método consultar, pero le vas a enviar el valor que declaraste de manera local, que en este caso es simp. Le voy a decir, te voy a enviar simp, que es el valor del símbolo. Si esto se hace así, eso va a hacer que se declare de tipo string otra variable aquí en el método consultar datos. Y le voy a llamar S, por ejemplo. ¿Sí? S. Así lo voy a abreviar. Y entonces aquí adentro lo que voy a hacer es verificar si el dato que el usuario introdujo existe o no existe. Entonces, cuando hagamos estas cosas de que si quiero verificar algo existente, tengo que declarar, yo les recomiendo declarar de tipo boolean, por ejemplo. Yo voy a poner la variable existe y le voy a dar el valor false o falso. Para empezar, le doy false y voy a hacer un recorrido igual que lo hicimos con el de buscar allá, el de listar. Voy a hacer un recorrido, voy a declarar la variable i, le voy a poner desde la posición 1, perdón, de la posición 0, mientras i sea menor de 5 y va a estar incrementándose. Y adentro del ciclo es donde voy a hacer una consulta, voy a hacer una pregunta, le voy a preguntar si el valor de S que metió el usuario, ese es el símbolo, punto equals, así se pone, equals, es decir, va a preguntar si es igual al dato del símbolo, que es el arreglo, en la posición I. Si esto es real, si esto es verdad, que son iguales, entonces yo lo que quiero es que me imprima en pantalla el valor que diga elemento y ahora que me manda el valor de la estructura elemento en la posición en la que se encontró, que es la posición I, y que también me muestre
la masa atómica, que sería la estructura masa atómica en la posición I. Ok, si lo localiza, entonces lo que va a hacer es que la variable existe, la voy a cambiar al valor de verdadero, true. Y aparte le voy a decir que aplique un break al ciclo. Eso hace que en donde localice el objeto, trunque la ejecución del ciclo para que ya no continúe. Esto es importante, porque si nosotros tenemos más de 100 elementos y el que buscamos se encuentra en la posición 2, ya no tendría caso que recorriera los 98 o 97 elementos restantes, ¿no? O sea, si ya lo localicé en una posición, no necesito recorrer los demás, así que lo podemos dar break para que finalice la ejecución del ciclo. Eso ayuda a que nuestro programa también no esté gastando tiempo de procesamiento, ¿no? Muy bien, hasta aquí sería lo de la búsqueda. Por lo tanto, voy a poner al final otra condición, que sería que si existe el elemento, pero lo voy a negar, le voy a decir si no existe, lo niego con este símbolo de negación. Si no existe el elemento, entonces imprímele al usuario un mensaje que diga elemento no localizado, ¿sí? Y con esto sería el método de consultar datos. Para poder ejecutarlo, entonces el listado lo voy a dejar en comentario y voy a poner solamente solicitar datos, que mande a solicitar el dato. Entonces le doy compilar. Observen que dice compilación completa, sin errores, y le doy ejecutar. Muy bien, bueno, voy a presentarlo. En este momento me dice consultando elementos, es lo que está aquí, consultando elementos. Y me dice ingrese el símbolo. Entonces yo le voy a poner el símbolo K. Le doy enter y como lo localizo, me va a decir el elemento es potasio y su masa atómica es 93.0983. ¿Sí? Ya me lo realizó. Pero, ¿qué pasaría si yo pongo, por ejemplo, X a X? Será elemento no localizado, que ese elemento no existe. Entonces va a decir elemento no localizado. Pero hay una situación en esto. Los símbolos nosotros los tenemos declarados como H mayúscula, L mayúscula, I minúscula y así, porque así están definidos en la tabla periódica. Pero el usuario va a ser un poco difícil que esté tecleándolo todo exactamente igual. Entonces yo le sugeriría que aquí en donde dice consultando datos, agreguemos un método que se llama uppercase, que eso lo que hace es convertir en mayúscula todo lo que ingresemos o todo lo que leamos. Entonces aquí le voy a poner, obsérvenlo, en la S, que es el del string, que es el del símbolo, voy a poner punto to, en mayúscula la U, uppercase, pongo paréntesis, que es un método, y también en el símbolo, que está aquí, le voy a poner punto to uppercase, pongo paréntesis abierto y cerrado. Esto lo que hace es que, lo compilo, esto lo que hace es que convierta en mayúsculas o minúsculas. Entonces aquí, si yo pongo por ejemplo H en minúscula, me va a decir elemento hidrógeno, me lo localiza sin ningún problema. Porque en cambio, si no tuviera el uppercase, lo voy a eliminar, observenlo por favor, lo compilo. Cuando no tiene uppercase, si yo pongo la H minúscula, me dice elemento no localizado, porque no existe la H minúscula, sino la H mayúscula definido en la estructura. Entonces lo que podemos hacer es esto, les digo, poner nosotros el uppercase para que lo podamos manejar de esa manera. Vamos a ponérselo de nuevo, lo voy a volver a repetir, aquí en la S de string, que es el del símbolo, le voy a poner to uppercase, esto va entre paréntesis, al final lleva paréntesis abierto y cerrado, y le voy a comparar con estos datos de to uppercase. Ok, entonces este es el que va a ser, lo compilo,
Y este es el que va a hacer que sea en mayúscula. Entonces cuando lo ejecutemos, aunque yo ponga H minúscula, me va a localizar el elemento, ¿no? Perfecto, entonces hasta aquí, esta es la manera en cómo se está programando. ¿Cuál va a ser la tarea que les corresponde a ustedes? Agregar todos los demás elementos que están aquí arriba, donde está hidrógeno, litio, sodio, van a agregar todos los elementos de todos los grupos para que puedan tener la tabla periódica completa y poder realizar las consultas necesarias. Ya más adelante vamos a ir haciendo otros métodos para hacer algunos cálculos, por ejemplo, poder utilizar a lo mejor algún cálculo de una mezcla de elementos. No sé, todavía eso lo vamos a ir haciendo en otro ejercicio. Ahorita lo que me interesa es netamente que observen la estructura que debe de llevar el programa y ustedes puedan implementarlo en su programa, en su código, en su próxima práctica. Este código lo voy a tener disponible en la plataforma para que ustedes lo puedan capturar, ¿sí? Y lo puedan ir mejorando y agregándole los demás elementos. Es importante que lo tengan para que lo capturen, que luego lo copien y lo pegan y ya no tiene sentido. Es que se vayan capturándolo para que lo practiquen. Bueno, entonces si no tienen preguntas o dudas de este proyecto, pueden comenzar a trabajarlo. Pero si hay dudas, pues ya saben, ahí déjenlo en la plataforma. Pueden mandarme un mensaje en la plataforma y con gusto los voy a atender. Así que hasta aquí lo dejaríamos, chicos. Que estén muy bien, cuídense y éxito. Bye bye.